Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Es un placer poder venir a saludarlos en el nombre del Señor. Esperamos que hayan tenido una buena celebración del tiempo de la Navidad y el Año Nuevo con sus familiares, con sus hijos, sus hijas. Gracias a Dios, estos tiempos que se han presentado, pues son oportunidades, podemos decir, para que Dios trabaje, ¿verdad? Y haga su trabajo en nuestras vidas. Hay un corito que cantábamos nosotros muchos años pasados cuando paréceme que estábamos en las asambleas de Dios en esos tiempos, en años pasados. Y el corito decía, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Y había otro corito que decía, después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Si a Cristo de rodillas tú se la pides, Él te la da. Y podemos recordar esos coritos, no eran nomás coritos que cantábamos para entretenernos, eran coritos que cantábamos porque estábamos profetizando, ¿verdad? Estábamos alabando al Señor, dándole gloria al Señor, confesando las oportunidades que habíamos alcanzado en Dios para que Dios siguiera trabajando en nuestras vidas. Y bueno, pues llegó el último momento del año 2020 y entramos en el año 2021. Y el año del 2020 fue un año bastante trabajoso, dificultoso. Se presentaron muchas dificultades, problemas, pruebas, ¿verdad? En muchas diferentes maneras. Pero cada prueba es nada más que una oportunidad para que Dios trabaje en nuestras vidas, para que nosotros como su pueblo vengamos a reconocer la grandeza y la soberanía y la fidelidad de nuestro Dios, ¿verdad? El Dios que servimos, el Dios que amamos, el Dios que rindemos adoración y alabanza. Gracias a Dios por todas las oportunidades que se han presentado en el año 2020. Y esperamos que el año 2021 sea más próspero, más avanzado, más bendecido, dando al Señor, ¿verdad?, al Espíritu Santo su oportunidad para que siga trabajando en nuestras vidas. Muchas familias, muchas personas pasaron por bastantes trabajosas pruebas en este año pasado, pero gracias a Dios que Dios continúa siendo fiel. Dios no miente porque es imposible que Dios mienta, ¿verdad? Porque si en alguna ocasión Dios mintiere de alguna manera, de alguna forma, entonces tendría que someterse al padre de la mentira, que es el diablo, y eso quiere decir que el diablo entonces sería mayor que Dios, más grande que Dios. Pero Dios no puede negarse a sí mismo, dijo el apóstol Pablo. Dios siempre es fiel, es verdadero, porque no puede negar su carácter. Ese es Dios. Dios es verdadero, es honesto, es fiel, ¿verdad? Cuando Dios hace una promesa, pues Él la cumple. No hace promesa nomás por hacerlas y luego con el motivo de engañarnos de alguna forma, ¿verdad? Traicionarnos, no. Dios es Dios y Dios es Espíritu que hincha todo el universo. Y Dios está donde quiera, en cada lugar, a cada momento. Dios sabe todas las cosas. Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente
y también conoce nuestro futuro. Y podemos dar gracias a Dios y rendir adoración al Dios de la Biblia, al Dios de Abraham, el temor de Isaac, el Dios de Jacobo. Y este Dios se ha presentado en el hombre Cristo Jesús. Cristo Jesús pagó el precio por nuestra redención, para librarnos de la muerte espiritual, para actuar, podemos decir, activar el nuevo nacimiento en nuestras vidas, para que nosotros como humanos pudiésemos recibir perdón por todos nuestros pecados y pudiésemos tener comunión con el Padre por medio de este glorioso don del Espíritu Santo. Bueno, y muchas cosas están pasando en el mundo alrededor. Podemos ver, podemos oír, podemos ver las noticias en la pantalla, podemos escucharlas por la radio, y podemos oír lo que está pasando en el mundo alrededor. Pero lo más importante, queridos oyentes, en esta tarde es que podemos oír la voz de Dios, lo que Dios está hablando, lo que Dios está diciendo a su pueblo. Y para eso pues vamos a las Escrituras, ¿verdad? Porque la Escritura da testimonio del propósito y el deseo del corazón de Dios. La Escritura es inspirada por el Espíritu Santo y nos da entonces el testimonio de los pensamientos de Dios y lo que Dios está hablando a su pueblo en los días en los cuales vivimos. Hemos estado estudiando, la última vez que estuve con ustedes, que me tocó compartir en estos momentos en español. Estamos hablando del propósito por lo cual Dios nos ha dado el glorioso don del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué propósito? ¿Cuál es el motivo de Dios compartir con nosotros, hacer este don posible a nosotros los humanos, ¿verdad? Que vivimos en este mundo y vamos caminando en esta vida, y es como la nave que va caminando, navegando, ¿verdad? Por el mar. Así en nuestra vida, vamos navegando, vamos caminando, cada día vamos caminando y vamos experimentando diferentes cosas, diferentes condiciones, diferentes cosas que se oyen, que pasan, que acontecen. Y aún en nuestra propia vida, cosas que vienen en contra de nosotros para desanimarnos de los caminos de Dios, para desviarnos de la verdad. Todas estas cosas son obras del enemigo de nuestras almas, ¿verdad? Para alborotar o destruir el propósito de Dios en nuestras vidas. Porque cuando Dios puso su mano sobre nosotros y nos llamó y nos rescató de la vida de pecado, pues no andábamos buscando a Dios, a menos de que alguna dificultad en esos momentos nos hallamos en un apuro, ¿verdad? En una prueba, en una lucha, y vinimos corriendo para socorrernos en Dios y pedimos misericordia a Dios. Dios escuchó el clamor de nuestro corazón y vino a nuestras vidas y nos libró, nos salvó, nos bendijo y nos ha dado riquezas, bendiciones
paz, alegría, todo el descanso en Dios, confianza, seguridad. Todas estas cosas Dios nos da porque Dios es un Dios bueno, es un Dios de amor y de misericordia que quiere lo mejor para aquello que Él ha creado, que es el hombre y la mujer, la humanidad, ¿verdad? La cosa más cerquita del corazón de Dios es el ser humano. ¿Y por qué nos ha dado Dios este don del Espíritu Santo? Y en esos pensamientos quiero compartir con ustedes en esta tarde. La sexta razón por la cual Dios nos ha dado el glorioso don de el Espíritu Santo para guiarnos. Palabra de Dios dice, el Señor Jesús les dio una promesa a los discípulos, le dijo, no se vayan de la ciudad, quédense ahí hasta que recibáis la promesa del Padre, ¿no? Y la promesa pues vino a ellos en el día de Pentecostés, 10 días después de que el Señor Jesús ascendió a la mano derecha del Padre. El Espíritu Santo vino a los 120 en el aposento alto y fueron llenos con el Espíritu Santo y nació la iglesia del Señor Jesucristo. Nosotros podemos decir que somos parte del cuerpo de Cristo. Eso es lo que la doctrina, la enseñanza del apóstol Pablo. El cuerpo de Cristo, miembros del cuerpo, carne de su carne, hueso de su hueso. Él vive en nosotros. El ser humano lleno con el Espíritu de Dios es el templo del Espíritu Santo, es donde Dios mora, ¿verdad? Porque Dios no mora en edificios, a pesar de lo más lujoso que sean los edificios. El interés de Dios no está en los edificios humanos. El interés de Dios es la vida del ser humano, el corazón del hombre. Ahí es donde Dios mora, ahí es donde Dios viene a vivir en nuestros corazones y de adentro comienza a cambiar nuestras vidas. Y vienen sanidades, vienen bendiciones, viene la paz, vienen las riquezas, la sabiduría, la unción, la presencia de Dios, las riquezas que encontramos en servir a Dios en la vida cristiana. El apóstol Pablo dice entonces en el capítulo 8 del libro de Romanos, en el versículo 12 en adelante, dice, porque mire, escúcheme bien hermanos, el nuevo nacimiento cambia a los pecadores a que vengan a ser hijos y hijas de Dios. Eso viene por la experiencia del nuevo nacimiento. Pero siendo guiados por el Espíritu Santo diariamente, esto es lo que hace al cristiano a que vengan a ser hijos maduros y hijas maduras de Dios. Se desarrolla la madurez en Dios mientras van creciendo, se van desarrollando mientras van siendo guiados por el Espíritu Santo. Y para eso nos ha dado Dios el don del Espíritu Santo para guiarnos en nuestra vida. Dice Romanos 8, comenzando a leer en el verso 12. Dice, así que hermanos, deudores somos, dice, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriráis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviráis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios.
Todos somos conscientes que Dios es nuestro Creador, pero para venir a ser hijos, tiene que venir la semilla de Dios, ¿verdad?, a nuestro corazón. Tenemos que haber sido nacidos de la semilla de Dios para venir a ser hijos de Dios. Antes de esa experiencia del nuevo nacimiento, Dios es nuestro creador y somos sujetos a la creación de Dios. Sí, Él es Dios y Él es nuestro creador, pero no es nuestro Padre hasta que nacemos de nuevo, después del nuevo nacimiento. Viene entonces esa relación con hijo, hija y padre. Y por eso dice el apóstol Pablo aquí, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Solo que para ser hijos maduros en Dios, para que se desarrolle la madurez, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, pero para que se vaya desarrollando la naturaleza y vengamos a la madurez en Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso dijo Pablo en Efesios capítulo 4. Tenemos que ser guiados por el Espíritu. Pues no habéis recibido el espíritu de la esclavitud, dijo, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, Padre. Ahora sí podemos orar, Padre nuestro, porque Él es nuestro Padre. Antes del nuevo nacimiento, Él es nuestro Creador. Y el Padre nuestro es nada más que un rezo, ¿verdad? Es algo que hemos aprendido, que estamos recitando. Estamos dándole vuelta recitando ese rezo. Pero cuando venimos a nacer de nuevo y Él viene a ser nuestro Padre Celestial, ya no es algo nomás que estamos vocolando o recitando, ¿verdad? Ya es una realidad en lo más adentro de nuestra vida, nuestro corazón, lo más adentro de nuestro espíritu. Hay una relación con el Padre. Y el apóstol Pablo sabía eso y escribe esa porción de escritura. Clamamos, Abba, Padre. Y sigue el apóstol Pablo escribiendo en el libro de los Efesios, en el capítulo 2, y en el versículo 10, dice, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya nuestro caminar ha sido preparado por Dios. Por eso es que nuestro destino está seguro. Por eso es que podemos tener confianza en el Dios a quien servimos. Si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, Él conoce el camino mejor que nosotros mismos. Si nuestra dependencia, dijo el profeta Zacarías, dijo, no es con espada ni con ejército, mas es con mi espíritu, dice el Señor. No es con fuerza humana, no es con sabiduría humana, no es con esfuerzo humano. Es por medio del Espíritu Santo, es por medio de rendirnos a la voluntad del Espíritu Santo, para que Él nos va guiando en nuestro caminar en Dios. Esas son las buenas obras que Dios ha preparado para que anduviésemos en ellas.
La vida cristiana, queridos oyentes, es un caminar con Dios. Cada día estamos caminando con Dios, estamos aprendiendo, aprendiendo cómo temer a Dios. David dijo, enséñame, instrúyeme. En otras palabras, tú eres el maestro, yo soy el estudiante. Entréname, enséñame a caminar en el temor de Dios. El temor de Dios es una reverencia a un Dios santo. Y esto viene por medio de la guianza del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos hay una experiencia muy hermosa en el capítulo 16 del libro de los Hechos, comenzando a leer en el verso 6. Dice, está hablando pues Pablo, ¿verdad? Y Timoteo andan haciendo el trabajo, al trabajo misionero. Y comenzamos a leer en el capítulo 16, verso 6. Y atravesando, dice, Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, tentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. El Espíritu Santo, a pesar de que había una gran necesidad en Asia, había mucha gente que era necesario, que necesitaban la predicación del Evangelio, pero el Espíritu Santo no les dio permiso de que fueran a Asia. Bueno, pues decidieron, si no podemos ir a Asia, pues vamos entonces a Bitinia. Pero el Espíritu, dice en el verso 7, no se lo permitió. Pudiesen acercarse, ¿verdad? Y decir, el Espíritu Santo, no sentemos que es la voluntad de Dios, pero como quiera, vemos la gran necesidad y vamos a hacerlo como quiera. Y seguir en adelante, saliéndose de la voluntad, de la guianza del Espíritu Santo. Grande pudiese sido el gran destrozo de lo que iban a encontrar por haberse salido y desobedecido la voluntad del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo les iba enseñando, instruyendo. Ellos eran los estudiantes en la escuela del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el profesor espiritual, la guianza, los iba guiando paso a paso para procurar lo mejor, ¿verdad? Del plan de Dios que Dios tenía para con ellos. Y pasando, dice, junto a Misia, descendieron a Traus, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y mientras iban siendo guiados por el Espíritu Santo, Pablo tiene un sueño, una visión, y en esta visión se presenta un hombre, ¿verdad? Probablemente fuese un ángel, pidiéndole a Pablo y a Timoteo y a los compañeros que andaban con Pablo que viniesen a Macedonia a predicar el Evangelio, porque allí había grande necesidad. Y si le seguimos leyendo entonces toda la historia de los acontecimientos que acontecieron en Macedonia, grande fue el avivamiento. Varias iglesias nacieron por causa del apóstol Pablo
a haberse sometido a la guianza del Espíritu Santo. Muchos años pasados fuimos nosotros a visitar las cavernas en la ciudad de Carlsbad. Cuando entramos, pues es un hoyo, ¿verdad? En la montaña, es como un pozo que va hasta lo más adentro de la montaña. Pero gracias a Dios que se presentó una guía, un hombre que nos iba guiando y nos iba instruyendo y nos iba anunciando todos los acontecimientos, cómo se formaron ciertas piedras, ciertas cosas que podíamos ver, ¿verdad? Y era un milagro tremendo, es una obra sobrenatural que aconteció en esas cavernas. Pero teníamos una guía que nos iba guiando hasta que llegamos al fondo de la caverna. Y luego, pues, para atrás, pues, también nos iba guiando la hacienda hasta que salimos afuera. Y gracias a Dios por ese guía. Así es el Espíritu Santo. Nos va guiando por las oscuridades en nuestro caminar, las pruebas, las luchas, las circunstancias, las cosas con las cuales nos encontramos. Gracias a Dios que el Espíritu Santo nos va guiando. Podemos orar, podemos adorar, podemos rendirnos al Espíritu Santo, obedecer la voz del Espíritu Santo, pero tenemos que conocer la voz del Espíritu Santo primero. Solo que estamos en la escuela del Espíritu, queridos oyentes. Y todas las cosas que acontecen alrededor nuestro, todo lo que ha acontecido y todo lo que acontecerá en el año 2021. Que nuestra confianza esté segura, fundada, enraizada en la guianza del Espíritu Santo. Esta es la sexta razón por la cual Dios nos ha dado el Espíritu Santo para guiarnos en nuestro caminar con Dios. Quiero terminar en el libro de Isaías, capítulo 40, y ahí voy a terminar. Y vamos a orar. Quiero orar con cada uno de vosotros, comenzando a leer en el verso 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señorará. He aquí que su recompensa viene con él. Y su paga, dice, delante de su rostro. Como pastor, apacientará su rebaño. Y en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las 100 nacidas. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano, y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesos decolados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová y le aconsejó enseñándole? ¿Quién puede instruir a Dios si Él es el creador de todas las cosas? ¿Quién puede instruir al Espíritu Santo si Él lo sabe todo, lo puede todo, está donde quiera al mismo tiempo? Por eso es que Dios nos ha concedido el glorioso don del Espíritu Santo para ayudarnos en nuestro caminar. Que Dios les bendiga, mis hermanos, mis hermanas. Sigan asistiendo a los cultos donde asisten, sigan orando, sigan sirviendo, sigan dando de sus bienes a la obra de Dios.
y sigan rindiendo su voluntad al Espíritu Santo para que Él les ayude, los guíe en su caminar con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada persona que me escucha. Bendícelos, fortalécelos, anímalos, refréscalos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.